En las remotas islas Georgias del Sur, un eco inquietante lleva consigo el llanto de los marineros perdidos en tragedias del pasado. Sus lamentos resuenan en los acantilados y las bahías, recordando historias de naufragios y pérdida. ¿Qué secretos se esconden en las olas y los vientos de estas aguas traicioneras? El eco del llanto en las islas Georgias del Sur, tragedias en la memoria. En el vasto y remoto archipiélago de las Islas Georgias del Sur, un lugar conocido por sus paisajes desolados y su historia de navegantes intrépidos, se esconde una leyenda que ha persistido a lo largo de generaciones. Se cuenta la historia de un eco inquietante que lleva consigo el llanto de los marineros perdidos en el pasado, un eco que resuena en los acantilados y las bahías de estas tierras inhóspitas. Esta es la leyenda del eco del llanto en las Islas Georgias del Sur, un relato de suspenso, intriga y terror que nos sumerge en las profundidades de la soledad y la desesperación en uno de los rincones más remotos de la Tierra. Las Islas Georgias del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur, se caracterizan por su belleza austera y su clima implacable. A lo largo de la historia, estas islas han sido un lugar de desafío para los exploradores y marineros que se aventuraron en sus aguas traicioneras y su paisaje implacable. Las travesías por estas aguas traían consigo el riesgo constante de naufragios y desastres, lo que convertía a estas islas en un lugar de tragedia y pérdida para muchos. La leyenda del eco del llanto se originó a partir de estos naufragios y desastres marítimos que asolaron las Islas Georgias del Sur durante siglos. Los viejos relatos cuentan de barcos que quedaron atrapados en las traicioneras corrientes y fueron arrojados contra las rocas dentadas de la costa, dejando a sus tripulantes en una lucha desesperada por sobrevivir en un entorno hostil y desolado. Se decía que, en las noches de tormenta y oscuridad, se podían escuchar los lamentos y gritos de los marineros perdidos, llevados por el viento y el eco a lo largo de los acantilados y las bahías. Los habitantes de las Islas Georgias del Sur, pocos y distantes entre sí, se estremecían ante estos sonidos espeluznantes, conscientes de que eran los ecos de tragedias pasadas que resonaban en la noche. La leyenda también hablaba de un eco peculiar que parecía llevar el llanto y el lamento de los marineros, como si las almas de los fallecidos buscaran consuelo en el eco eterno de estas tierras olvidadas por el tiempo. Los lugareños contaban que este eco era más que un simple fenómeno acústico, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida humana y de la crueldad indiferente de la naturaleza. Uno de los relatos más conocidos sobre el eco del llanto involucraba a un joven marinero llamado Thomas, cuyo barco quedó atrapado en una tormenta brutal cerca de las Islas Georgias del Sur. La tripulación luchó valientemente contra las olas gigantes y los vientos feroces, pero finalmente, su nave fue lanzada contra las rocas afiladas de la costa. Thomas fue uno de los pocos sobrevivientes del naufragio, pero quedó atrapado en una pequeña isla sin posibilidad de comunicarse con el mundo exterior. Durante semanas, luchó por su supervivencia, atrapado en una tierra hostil donde los alimentos eran escasos y el clima implacable. Las noches eran las peores. Mientras yacía solo en la oscuridad, escuchaba los lamentos y lamentos de sus compañeros marineros que habían perecido en el naufragio. Los gritos parecían llenar el aire, como si las almas de los muertos estuvieran atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento y desesperación. Thomas sabía que estaba perdiendo la cordura, pero no podía escapar de los sonidos inquietantes que llenaban su mundo. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, Thomas fue rescatado por un barco de búsqueda que había sido enviado para buscar sobrevivientes del naufragio. Al regresar a la civilización, estaba físicamente debilitado pero más perturbado por los recuerdos de las noches de sufrimiento en la isla solitaria. Thomas se convirtió en un hombre obsesionado por el eco del llanto.
Pasó años investigando la naturaleza de este fenómeno y tratando de comprender por qué había escuchado los lamentos de sus compañeros marineros en esa isla desolada. Sus esfuerzos lo llevaron de regreso a las Islas Georgias del Sur, donde se unió a expediciones y se sumergió en la historia de los naufragios y las tragedias que habían ocurrido en la región. A medida que profundizaba en su investigación, Thomas comenzó a experimentar cosas extrañas. Por las noches, cuando la oscuridad envolvía la tierra, podía sentir una presencia inquietante a su alrededor. Los susurros y lamentos que había escuchado en la isla solitaria parecían seguirlo, como si las almas atormentadas de los marineros perdidos lo persiguieran. La obsesión de Thomas con el eco del llanto lo llevó a tomar decisiones cada vez más arriesgadas. Pasaba días y noches en lugares remotos de las Islas Georgias del Sur, esperando escuchar los lamentos y lamentos de los marineros perdidos. Su salud física y mental se deterioraba, y su vida se convirtió en un tormento constante mientras luchaba por comprender el misterio que lo había consumido. Finalmente, en una noche de tormenta brutal, Thomas desapareció en las Islas Georgias del Sur, sin dejar rastro. Algunos creen que fue arrastrado por las mismas fuerzas que habían consumido a tantos otros antes que él, mientras que otros creen que se unió a las almas atormentadas de los marineros perdidos, condenado a vagar por la eternidad en busca de redención. La leyenda del eco del llanto en las Islas Georgias del Sur persiste hasta el día de hoy, y los lugareños continúan escuchando los lamentos y lamentos de los marineros perdidos en las noches de tormenta. Cada sonido recuerda a aquellos que se aventuraron en las aguas traicioneras de estas islas, solo para ser atrapados en un ciclo de sufrimiento eterno. La historia nos recuerda que la mar puede ser indiferente y cruel, y que las almas de los perdidos pueden seguir buscando consuelo en el eco inquietante de las Islas Georgias del Sur. Descubre esta conmovedora y escalofriante historia en Akumu no Kai. Suscríbete para mantenerte al tanto de las historias más emotivas, comparte tus impresiones en los comentarios y comparte esta experiencia única con otros amantes de lo paranormal.